Buen día, mi nombre es Juan Sebastián. Vamos a empezar con el ejemplo de los aranceles. Para esto primero dejar claro que los aranceles son impuestos aplicados a bienes importados con tres objetivos en específico. Primero, proteger la producción nacional, generar impuestos para el gobierno e influir en el comercio internacional. En el caso de este ejemplo, un país decide imponer un arancel del 5% a la importación de flores. Esto significa que cada importador deberá pagar un impuesto adicional equivalente al 5% del valor total de las flores que traigan del extranjero. En esto podemos explicar que uno afecta obviamente el precio final del producto, lo cual hace que sea mucho más competitivo un producto internacional con un producto nacional. ¿Por qué? Porque el producto nacional puede ser más económico ya que no es importado o traído del extranjero, lo cual va a hacer que su mercado sea mejor. Entonces esto impulsaría más el producto nacional y afectaría un poco el producto que viene siendo importado. Seguimos con las medidas no arancelarias. En este caso, son regulaciones y restricciones que los gobiernos aplican al comercio internacional sin recurrir a impuestos directos. Esto quiere decir que no directamente, en comparación a las medidas arancelarias, cobran porque el producto entre al país, sino que el producto debe pasar ciertas restricciones para que pueda entrar al país. En este caso, el país establece un requisito de certificación fitosanitaria para la importación de flores. Esto significa que el cargamento deberá cumplir con una inspección y pruebas para demostrar que no transporta plagas o enfermedades. En este caso, estos estándares primero son exigidos y dos afecta a la mercancía porque puede ser retenida en aduana en dado caso de que no cumpla con dichas restricciones o pueda ser devuelta al país e incluso pueda ser destruida, lo cual afecta la viabilidad en el mercado. Buen día, mi nombre es Alejandra Zambrano y ahora les vamos a presentar las medidas antidumping y compensatorias. Primero que todo, ¿qué es el antidumping? Las medidas antidumping son acciones que se toman en un país para proteger su industria nacional cuando detectan que un producto extranjero se está vendiendo a su territorio a un precio inferior al valor justo del mercado. Generalmente es más bajo que el costo de producción o el precio en el país de origen. Esta práctica se conoce como dumping, ya que puede dañar gravemente a los productores locales, afectando la producción, el empleo, la estabilidad económica en ciertos sectores. Por ejemplo, supongamos que en India comienzan a exportar calzado a México a precios excesivamente bajos, afectando a las empresas zapateras mexicanas. En este caso, pues México determina que existe dumping y decide imponer un arancel antidumping del 30% al calzado proveniente de India. Así se equilibra la competencia y se protege a la industria nacional. Y ahora las medidas compensatorias. Primero, ¿qué es? Las medidas compensatorias se aplican cuando un país identifica que otro gobierno está subvencionando sus exportaciones, es decir, está entregando ayudas económicas a sus empresas para que puedan vender en el extranjero a precios artificialmente bajos. Estas ayudas distorsionan el comercio y afectan a los productores de países importadores. Por ejemplo, si Colombia importa azúcar desde la Unión Europea, pero descubre que los productores europeos reciben subsidios del gobierno para abaratar el producto, pues tras demostrar el daño a los productores colombianos, el país decide aplicar un derecho compensatorio del 20% a estas importaciones de azúcar, con el fin de equilibrar los costos y proteger su producción local. Otro ejemplo de un instrumento de política comercial es las medidas de salvaguardia. Se entiende por medidas de salvaguardia las medidas de urgencia adoptadas frente al aumento de las importaciones de unos productos determinados, cuando dichas importaciones hayan causado o amenacen causar un daño grave a la rama de producción nacional del miembro importador. Un ejemplo de esta medida es un país que impone un arancel adicional a las importaciones de un producto, haciéndolo menos competitivo en el mercado nacional. Normas de origen al comercio internacional. Son reglas establecidas para determinar el país de origen de un producto. Esto se hace para aplicar aranceles, cuotas y otras medidas comerciales. Estas normas son importantes para determinar si el producto califica para recibir ciertos beneficios o está sujeto a restricciones comerciales. Normas de origen preferenciales. Son las leyes, reglamentos y decisiones administrativas de aplicación general aplicadas por un gobierno para determinar si recibe el tratado preferencial previsto en virtud de regímenes de comercio contractuales o autónomos.
y las normas de origen no preferenciales. Engloban las leyes, reglamentos y decisiones administrativas de aplicación general aplicadas por los gobiernos de los países importadores. Hola a todos, mi nombre es Omar Andrés, también hago parte de este grupo y quiero hablarles de los regímenes de importación o algunos de estos regímenes. Básicamente, los regímenes de importación en Colombia están divididos en varias categorías y quiero mencionar algunas de ellas, algunas elementales que están bajo el decreto 390 constituidos. ¿Ok? Entonces, tenemos inicialmente los regímenes de importación definitiva. Algunos de estos regímenes son modalidades aduaneras que pues facilitan la entrada de mercancías, todo lo que se vaya a comerciar, pues básicamente el país para realizar un uso o un consumo definitivo. En Esto se centra, tiene como tal característica fija, es que implica el pago de los derechos e impuestos correspondientes y el cumplimiento de formalidades aduaneras. Entonces, todo ese tipo de pagos aduaneros que se realizan al momento de realizar la entrada de los productos que se van a comercializar, ya sea pues desde la parte internacional, porque básicamente si se habla de aduanas son los productos que se van a comercializar desde el exterior. Tenemos los regímenes suspensivos, que pues, básicamente pues, son modalidades también a maneras, pues, valga la redundancia, que también permiten la mercancía de entradas al país. Es importante pues mencionar que aunque estos regímenes, aunque más nombrados son barreras, lo que hacen es como tal hacer una legalización de las entradas de mercancías. ¿Ok? Entonces, pues como tal, la característica es que el pago es inmediato de los derechos y los impuestos, siempre que se cumplan con ciertas condiciones y plazos establecidos. Entonces, aquí hay que cumplir, pues como tal, unos plazos, unas condiciones, a diferencia de los regímenes de importación definitiva. Y tenemos también los regímenes especiales de importación, que son básicamente modalidades, pues también aduaneras, pero que permite la mercancía de entrada al país bajo condiciones específicas, es decir, esto ya no varían entre unas condiciones que se pueden pactar, sino que son unas condiciones específicas, perdón. A diferencia pues, de la primera de la importación definitiva que no pone condiciones, la segunda sí, pues se pueden pactar condiciones, pero ya la parte de las especies especiales de importación sí ya define como tal unas condiciones específicas, por eso son especiales. Eso, muchas gracias. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Luzaira Lemos Benítez y les voy a hablar acerca de los ejemplos de instrumento de política comercial. Entre ellos tenemos medidas financieras y de control de precios. Las medidas financieras y de control de precios son instrumentos que se utilizan para regular el comercio internacional y proteger a los productores nacionales. Entre ellos tenemos controles de cambio. Se establecen restricciones a la conversión de divisas para controlar la salida de capital. Ejemplo, un país puede establecer controles de cambio para evitar la fuga de capitales. Subsidio a la exportación. Se otorgan ayudas financieras a los exportadores para promover las exportaciones. Ejemplo, un país puede otorgar subsidio a los exportadores de productos agrícolas para promover a la exportación de sus productos. Controles de precio. Se establecen precios mínimos o máximos para ciertos productos para proteger a los consumidores o productores. Ejemplo, un país puede establecer un precio mínimo para los productores agrícolas para proteger a los productores. Entre otros ejemplos de instrumentos de política comercial, tenemos subsidios. Los subsidios son pagos o beneficios que el gobierno otorga a productores nacionales para ayudarlos a competir con los productos importados. Por ejemplo, un gobierno puede otorgar subsidios a los agricultores para que puedan vender sus productos a precios más bajos y competir con los productos importados. Esto puede ayudar a proteger a los productores nacionales y a promover la producción local.